Buenos días, gente curiosa. Bienvenidos a un vídeo más a mi canal de YouTube. Yo soy Liva y hoy vamos a seguir hablando sobre la Primera Guerra Mundial, su tercera parte. Y bueno, en este vídeo pues veremos un poco sobre la propaganda en Suiza, el papel que jugó en Suiza, las tensiones internas que había también, prohibiciones, prácticamente. Bueno, dicho esto, vamos a por el vídeo. Por cierto, antes de continuar con el vídeo, si queréis ver las dos primeras partes, pues la tenéis en este canal, una lista con los dos vídeos sobre la Primera Guerra Mundial aquí en Suiza. Y también os digo, como en todos mis vídeos, abajo en la cajita de descripción tenéis la información de donde he sacado yo para hacer este vídeo y los próximos vídeos también. Bueno, dicho esto, vamos a por el vídeo. Vamos a hablar primero un poco sobre la propaganda en Suiza. La brecha cultural entre Suiza de habla alemana y el resto del país fue explotada durante la Primera Guerra Mundial por la propaganda interna y externa a niveles nunca antes vistos. El dramaturgo griego Esquilo ya apuntaba hace 2500 años que la verdad es la primera víctima de la guerra. Pero los esfuerzos para influenciar a la opinión pública alcanzaron nuevas cotas en 1914, cuando la pequeña Suiza, una isla neutral rodeada de naciones beligerantes, se convirtió en un campo de batalla mediático. Un ejemplo fue la presencia constante de Guillermo Tell en pósteres desde que se alzaba simbólicamente sobre las querellas internas y advertía al pueblo acerca de los peligros de la desintegración, al tiempo que evocaba la unidad nacional. Puede que a primera vista este interés en Suiza parezca absurdo, admite Alexander Elsig, uno de los comisarios de la muestra del Museo de Comunicación y la Biblioteca Nacional de Suiza en 2014. Pero tenemos que recordar que fue esta la primera guerra total en los medios de comunicación de masas desempeñaron un papel fundamental, influenciando a la opinión pública. Recuerda Elsig. Tanto para las potencias centrales como para los aliados, el reto no era solo movilizar tropas, sino también movilizar mentes. Y en ese sentido, los países neutrales fueron realmente importantes, especialmente Suiza, que se encontraba en el epicentro moral del conflicto. Suiza no fue el único país neutral durante la Primera Guerra Mundial. Otras naciones como España, Noruega, Bélgica, Suecia o Dinamarca también lo fueron. Pero lo excepcional de Suiza era su ubicación geográfica y su estructura lingüística única. Esto la convirtió en el perfecto laboratorio experimental, según el otro comisario de la exposición, Peter Erisman. Desde diarios a despachos de la agencia, pasando por pósteres, folletos o películas hasta llegar a juegos infantiles o publicidad. Los bandos en guerra usan todas las herramientas a su alcance para convencer a los países neutrales de la legitimidad de sus acciones y atraerles a su lado. Aquí por primera vez la gente puede experimentar los efectos de la propaganda encubierta y las formas secretas para ejercer influencia en la opinión pública, explica Erisman. Bueno, vamos a ver las tensiones internas, porque también había. Las tensiones entre las diversas regiones lingüísticas de Suiza aumentan a inicios del siglo XX. Las minorías de habla italiana y francesa se distanciaron cada vez más de la mayoría germana, que miraba con admiración a sus poderosos vecinos. Las potencias beligerantes, principalmente Alemania y Francia, eran muy
conscientes del conflicto interno y lo utilizaron para llevar a cabo una guerra de propaganda dentro de Suiza sin precedentes. Los suizos de habla italiana terminaron posicionándose al lado de sus compatriotas francófonos. Italia entró en guerra en mayo de 1915, junto al bando aliado, lo que fue sorprendente. Como resultado, el cantón de Ticino adoptó una actitud más crítica hacia Alemania, lo que puede verse reflejado en artículos de periódicos y revistas satíricas como El Raño, la araña, explica el Erisman. Por su parte, Elsig precisa que la mayoría de la población suiza obtenía información gracias a la prensa diaria. Era la fuente más directa. También existían revistas ilustradas y noticias filmadas que se proyectaban en los cines antes de las películas, pero la mayor parte de la información llegaba a través de la prensa escrita. Al comienzo de la guerra, los periódicos suizos se basan mayormente en la información proporcionada por agencias de prensa extranjeras, que estaban controladas por la censura de los respectivos gobiernos. A medida que el conflicto fue avanzando, las naciones en guerra fueron siendo más sutiles y adoptaron otras estrategias, como la compra de acciones en la prensa suiza, lo que le permitía guiando así la información desde el interior de los medios de comunicación. El resultado es que los acontecimientos se percibían y explicaban de forma muy diferente según el cual lado de la vara cultural suiza uno comprara su diario. Por ejemplo, cuando los soldados alemanes incendiaron la famosa biblioteca de Louvain el 25 de agosto de 1914, en su intento por destruir la ciudad belga, el diario La Tribune de Genève le acusó de acto de barbarie, mientras que Zürcher Post se refirió al supuesto incendio de Louvain. La prensa helvética de lengua alemana en general intentó justificar los ataques como una respuesta a la guerrilla belga. Más tarde, el Schaffhauser Zeitung calificó a Francia e Inglaterra como los traidores de Europa, enemigos de la raza blanca y profanadores de la cristiandad. Pero el desprecio era igualmente fuerte hacia los alemanes en la Suiza occidental. Yo no sé, pero esto me suena un poco a los conflictos actuales que hay por el mundo, que depende de dónde lo veas el problema. Los malos son unos u otros. Bueno, déjame reflexionar y sigamos con el vídeo. Y en este proceso en Suiza, una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, sin embargo, no todo era texto en los diarios. Desde finales del siglo XX, las nuevas tecnologías permitían a los editores publicar y diseminar imágenes en cantidades nunca antes vistas. Durante la guerra, las revistas se convirtieron realmente en un medio de masas con una fuerte demanda de fotos bélicas. Las fotos eran percibidas como fieles reproducciones de la realidad de la guerra, a diferencia de los textos, que intentaban influenciar a los lectores con argumentos. Las fotos eran supuestamente objetivas, pero esto está muy lejos de ser verdad. Alemania fue la primera en dar un salto a la imagen con el Illustrierten Kriegskurier, que traía fotos, muchas de las cuales eran fruto de auténticas propuestas en escenas. Francia respondió a su vez lanzando más. En Basel, Gran Bretaña hizo lo propio con el Illustrierten Rundschau, presentado en Zúrich en 1917. Y vamos ahora también, y esto está relacionado con la propaganda cultural, como estamos viendo durante todo este momento.
En 1916, mientras la masacre continuaba en las batallas de Verdun y la Somme y el Somme, las naciones beligerantes desarrollaron una nueva táctica para ganarse el favor de los países neutrales. Se trata de la propaganda cultural. Su objetivo no era solo convencer a la población de que lo que hacen estaba justificado, sino inspirarles y ganar su apoyo. Es así como la contienda llega a los teatros, cabarets y salas de conciertos con grandes nombres como Richard Strauss, la Comédie Française o la Orquesta Filarmónica de Viena, entre otros, que actuaron en Suiza. Igualmente se llevaron a cabo exposiciones de artistas como Degas o Cézanne. Si pronuncio algo mal en francés, perdóname, pero aún estoy aprendiendo el idioma. Pero no hay que olvidarse del cine. Poco después del estallido de la guerra, comenzaron a presentarse boletines semanales en las salas de todo el país, aunque al igual que en los otros medios de comunicación, el contenido podía variar enormemente dependiendo de la parte del país en la que uno se encontraba. Hacia 1917, las potencias centrales controlaban la mayoría del cine que hablaba alemán, mientras que los aliados hacían lo propio en la Suiza occidental. Esta situación llevó al gobierno helvético a pasar a la acción. Como hemos visto en otros vídeos de política, el gobierno realmente no entra mucho en acción hasta que no sea un punto que realmente y estén en un punto que realmente el país está perjudicándose. Entonces ahí tiene vía libre, pero si no, realmente no puede. Bueno, seguimos. En 1917 produjeron un documental de 50 minutos, Die Schwarze Armee, es decir, el ejército suizo, que mostraba soldados suizos marchando por las fronteras y su nivel de preparación. El estreno fue un gran éxito, y esta película fue la primera realizada por el gobierno suizo. Y también pues había postales, como hemos dicho. Luego nos encontramos las tarjetas postales, uno de los medios más populares para esparcir propaganda. Las postales vivieron su edad de oro como medio de comunicación entre los años 1914 y 1918, cuando el correo suizo llegó a entregar entre 60 y 80 millones de unidades. Entonces era una forma habitual de comunicarse el equivalente de los mensajes de texto, o sea, el SMS de hoy, utilizados para no decir mucho más que hola, estoy en tal parte, ¿cómo vas? Y cosas por el estilo, explica Elzig. Lo curioso es que raramente el texto hace referencia a la imagen que se ve en la tarjeta postal. Pero postales con imágenes fuertes como la bombardeada Catedral de Reims fueron enviados masivamente por las potencias aliadas a los países neutrales como prueba irrefutable de la barbarie alemana. Y aunque desde el inicio del conflicto las autoridades suizas intentaron mantener un control sobre las tarjetas postales, dada su enorme cantidad, tal control fue imposible. Ni siquiera los niños se libraron de la propaganda, pues fueron utilizados para expandir el mensaje de una guerra heroica y para minimizar los sufrimientos de los combatientes. Herbert Ricci de Berna publicó un libro en Stuttgart llamado Hurra ein Kriegsbilderbuch. Hurra, un libro de guerra con ilustraciones. Acerca de un niño que sueña luchar en la guerra junto a los alemanes como su padre. Por otro lado, Charlotte Charles-Mouliot de Friburgo escribió Histoire d'un brave petit soldat, o sea, historia de un valiente soldadito, que igualmente infantilizó el conflicto armado. La Gazette de Lausanne no dudó en recomendar la lectura de este libro, que cuenta una aventura
a ratos valiente, triste o divertida. Al final, ¿quién ganó la guerra de la propaganda en Suiza? Pues el vencedor es el que consiguió una victoria de armas, pues no se puede esconder la derrota. Explica Elsig. Pero durante la guerra fue más duro para los alemanes, puesto que invadieron Bélgica, que fue realmente muy difícil hacer desaparecer esa agresión, dado que Suiza era igualmente neutral, y la invasión bélgica fue contraria a todas las reglas internacionales de la guerra. Y vamos a hablar de las prohibiciones que había en esa época, porque hubo algunas que otras prohibiciones y restricciones también, tanto dentro de Suiza como por lados de los que están en los países que están en guerra. Hubo prohibiciones y restricciones en la prensa y en la relojería, como también hubo germanofobia. De estos 3 puntos vamos a hablar ahora. Vamos primero a empezar con la prensa. Los periódicos también resintieron el fregol. La revista satírica ginebrina Cucus fue prohibida en octubre por todo el tiempo que duró la guerra. Numerosas publicaciones de propaganda de ambos lados comenzaron a inundar el país. La revista, a propósito de la guerra, fue vendida en Suiza con apoyo de la Cruz Roja. Muchos periódicos en la parte francófona del país se quejan de que en realidad era impresa en Alemania, país en el que sus contenidos fueran favorables. El 16 de noviembre, el Basler Nachrichten se opuso a la distribución de un semanario alemán escrito en los 3 idiomas nacionales suizos, dando la impresión de que se trataba de una revista suiza. De hecho, cubría la guerra desde un punto de vista alemán, para influir en las opiniones suizas. 2 días después, el Ministerio de Relaciones Exteriores prohibió la venta de folletos y panfletos con un ángulo profético. También exhortó a los periódicos a no publicar ese tipo de artículos. El 16 de noviembre, el Ministerio de Educación Cantonal de Vaud instó a los maestros a elevar la moral nacional y abstenerse a discutir y prohibir a los alumnos discutir cualquier cosa que pudiera dañar a ciudadanos suizos o ciudadanos de países en guerra. El 8 de octubre fueron prohibidos los bailes públicos en Appenzell y St. Gallen. Durante la guerra, la prohibición también se impuso en Zúrich, pero fue levantada en diciembre. Vamos a hablar sobre la relojería. En octubre, la industria relojera reportaba un desplome en los pedidos y un vendedor británico se negaba a hacer tratos con la empresa de Neuchâtel a menos que ésta probara que no tenía ni personal ni fondo alemanes. La Jeu de Fonds, centro de la relojería suiza, el desempleo obligó a las autoridades a acudir a rescates de miles de personas. Los pedidos de chocolate, por otro lado, continuaron fluyendo desde Gran Bretaña, Alemania y Francia. ¿A quién no le gusta el chocolate suizo? Aunque los fabricantes suizos están preocupados por los suministros de cacao y azúcar. Toblerone, en Berna, había salido al mercado en 1908 y en agosto de 1914 publicó un anuncio en los periódicos tranquilizando a los clientes con la información que trabajaba como siempre. Y eso en unos 6 años que existía Toblerone. Bueno, vamos a hablar sobre la germanofobia. Después de la invasión alemana de Bélgica el 4 de agosto, muchos belgas huyeron a Francia tratando de llegar a la frontera de la Suiza de habla francesa. Suiza, preparada para recibir a refugiados belgas, les pidió registrarse en una organización privada dirigida por una mujer de Lausanne.
Cientos de respuestas fueron recibidas en pocas semanas. Esta hospitalidad fue muy mal vista por algunos periódicos de la parte de habla alemana del país. La historia siempre se repite. Es sorprendente. Sigamos. El Berliner Tagblatt aconsejó a los belgas ir a casa, donde bajo la sensata administración alemana podrían trabajar y hacer que la situación vuelva a la normalidad. No hay comentarios. En las regiones suizas de habla francesa e italiana, la prensa estaba indignada por la falta de una protesta oficial del gobierno por la violación alemana de la neutralidad de belga. Hay cosas que nunca cambian. Aunque en ese punto, mira, sí que concuerdo. Podrían haber hecho protesta también el gobierno. Pero bueno, sigamos. Artículos en francés, en particular la Suite, la Gazette de Lausanne o Le Pays, denunciaron las masacres cometidas por el ejército alemán y el bombardeo de las ciudades. Algunos comentarios fueron incluso germanófobos, con el mote frecuente de Bosch, peyorativo de cabeza de alemán, y que es uno, en referencia a los alemanes. Y bueno, para terminar con este vídeo, pues también había cosas positivas durante la guerra, que lo vamos a mirar, y terminamos el vídeo con un buen gusto en la boca. Y como estamos llegando a las fechas navideñas, pues vamos a ver cómo se celebró en Suiza la Navidad de 1914. Los seres humanos no fueron las únicas víctimas de la guerra. El 24 de diciembre, Ginebra acogió la primera conferencia internacional para la protección de los animales en la guerra. Se propuso la creación de una visión animal de la Cruz Roja con su propio emblema y uniforme. Me parece una buena idea. Mientras soldados alemanes, franceses y británicos dejan a un lado sus diferencias para jugar fútbol en tierra de nadie, la víspera de la Navidad de 1914, muchos hombres suizos, aunque cumpliendo el servicio militar, no fueron privados de los placeres festivos. Según la Patrie Suisse, árboles de Navidad iluminaban los cuarteles y envíos masivos de regalos llegaron a las fronteras como resultado de la campaña Navidad del Soldado, promovida por un grupo de mujeres de la Suiza de habla francesa. Me gusta la idea. Cada paquete, una caja roja con una cruz blanca, contenía chocolate, galletas, cigarros y cigarrillos, algo de tabaco del soldado y una caja de cerillas. Para mantener la moral, las cajas contenían también 2 canciones patrióticas del compositor suizo Emile Jacques Lacroix y una medalla de bronce grabada con una imagen de Guillermo Tell y la inscripción Navidad bajo las armas 1914. Y este ha sido el vídeo de esta semana. Hay cosas que realmente siento que no han cambiado tanto desde 1914 hasta 2025 con temas como la propaganda con las guerras, las fotos y todo eso. Al menos yo lo que estoy viendo a través de las redes. Solo que antes pues eran más periódicos y postales, y hoy en día pues con las redes pues, aunque supongo que los periódicos también habrá. Es que no solo leo periódico. Bueno, no sé, decidme en los comentarios qué os ha parecido este vídeo, qué opináis sobre la propaganda, el experimento que hicieron durante la Primera Guerra Mundial aquí con la propaganda. Realmente no me sorprende, porque
conociendo al ser humano en general, las personas llegamos a ser bastante influenciables en algunas cosas. Así que no me sorprende que las propagandas funcionen, que este tipo de propaganda haya funcionado y siga funcionando. Porque, por ejemplo, con el conflicto ahora que hay en Israel con Gaza, no niego que no estén matando, que no haya gente muriendo en Gaza, pero tengo mis serias dudas de que sea tanto como parece en las redes. Y más viendo que dependiendo cómo hagas la foto y todo, puede parecer más grave o menos grave. Y como al menos yo no estoy allí para verlo con mis propios ojos, pues no pongo la mano a fuego de que sea cierto o no. Tengo mis serias dudas. Pero bueno, yo es que si no veo las cosas por mí misma, desconfío de todo. O sea, si no es que es alguien que sé que dice la verdad y publica algo o me dice algo, pues no llego a creérmelo. Y como no conozco a nadie que esté en Gaza o en Israel o a alguien que esté en cada uno de esos países, pues para mí va a ser una gran pregunta, es ¿hasta qué punto es cierto todo lo que vemos en las redes sociales? No sé, déjame en los comentarios vuestra opinión respecto a todo este tema de la propaganda y las guerras, porque será curioso leeros. Así que bueno, si os ha parecido interesante este vídeo, podéis darle un like, podéis compartirlo con más gente que le interese conocer un poco sobre qué papel jugó Suiza en la Primera Guerra Mundial. Y si no estás suscritos, puedes suscribiros en esta familia de curiosos, porque aquí hablamos sobre Suiza desde su punto, desde política, cosas actuales, hasta su historia o historia sobre cada cantón en particular, que empecemos ya con Uri. Tengo pendientes hacer más vídeos, pero ahora mismo no me da la vida. Pero bueno, todo vendrá. Y dicho todo esto, yo me despido por hoy y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, gente curiosa.